Muy buenos días, Panamá. Hoy es lunes. Bueno, estamos ya a 25 de abril. Bueno, mis primeras felicitaciones son para los autores panameños, que hoy es su día. Usted nos escucha por nos ve por Next Canal 21, nos escucha por KW Continente. Un día en el que, bueno, se negocia contrarreloj. ¿Qué va a pasar en ese anunciado paro del transporte? Vamos a ver cuál es la situación en todo el país, en un momento en el cual pues, sigue. ¿Qué pasó ayer en RM? Vamos a ver cómo fue la elección, por qué el Tribunal Electoral se saca las manos de esta organización y por qué no lo organizó. Un día también en el que Emmanuel Macron vuelve al Palacio del Liceo. Eso con pues, la mitad de la ventaja con la que ganó hace 5 años y pues, la extrema derecha francesa dice que es una gran victoria a pesar de la derrota. Vamos a ver cuál es la situación en París en un momento, en el día en que Nicaragua le dice, bueno, patea la mesa y se va de la OEA. Anuncia su retiro de esta organización continental. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Como dice Fernando, lunes. Arranca la semana. Ayer llovió durísimo. Hay un cuarto de luna hermoso cayendo sobre la ciudad capital. Hay un paro. Usted va a ver menos tranques, pero hay un paro y eso afecta a miles de panameños y panameñas. Vamos a contarle a este 25 qué está ocurriendo en el mundo para que usted comparta las cosas que a nosotros nos interesan directamente. Y para aquellos que a veces ponen en duda de la importancia de lo que pasa en el mundo y su influencia en Panamá, quiero decirle una noticia nada más para Panamá. Esta guerra que se está desarrollando por la intervención militar brutal. Ya un mes cumplió ayer, ¿eh? 2 meses. 2 meses, perdón. 2 meses. En Ucrania ha disminuido el tránsito de gas natural licuado. Gas natural licuado. Acuérdense que hay también gas licuado petróleo. Gas licuado de petróleo. Pero este gas ha disminuido el tránsito por el canal. Estos buques que transportan el gas natural licuado. Y han bajado los ingresos en el primer cuatrimestre en cerca de 80 millones. Wow. Para que usted tenga una idea del efecto director, y ahora le hablo sobre otros efectos, aparte de la inflación. Pero hay cosas que usted tiene que tener en mente, ahora que está tomando su tacita de café, usted viene escuchándonos en KW Continente. Le voy a dar las principales noticias a las que usted le tiene que prestar atención y que pocas de ellas verá usted en los otros medios. Bien, en primer lugar, las elecciones en Francia, usted debe saber los resultados. Pero nosotros le vamos a dar cosas que le permitan a usted evaluarla en su justa perspectiva. Sin duda alguna, el triunfo de Macron con 58,5%, voy a redondear, le quito los 0.5%, y Le Pen que sacó 41,5%, con 17 puntos de ventajas, constituye que además la noticia europea y mundial más importante del mundo. Bueno, este incremento... Y la palabra de Macron. Europa puede seguir contando con nosotros 5 años más. Además porque esta es una derrota, esta es una victoria de las fuerzas europeístas. Y además, una derrota a Putin. Porque la señora Le Pen, un sector del RN que votó con ella, el nacionalismo que comparte Putin, otro sector que votó con la señora Le Pen votó contra Macron, porque recuerde que las políticas de Macron durante este quinquenio se vieron afectadas, entre otras cosas, por la pandemia. Claro. Este es uno de los hombres presidentes que se ha reelegido en medio de una pandemia con medidas fuertes que tomó Francia, Fernando, y que además en medio de la guerra. Y los efectos que tiene en este momento en Europa y en el mundo la inflación. Entonces, a la señora Le Pen hay que sumarle a su movimiento, sin duda, su mejor desempeño, pero perdió. En esto de las campañas, cuando uno gana, y cuando uno pierde, no hay segundo puesto. Lo que sí es que el incremento
habrá que mirarlo no solamente en función de un avance del nacionalismo, sino en función de un avance de las fuerzas políticas que tienen un alto nivel de insatisfacción. Entonces, este voto tiene un componente de insatisfacción y tiene un importante componente. La señora Le Pen reconoció su derrota. Tan pronto se hicieron públicos los primeros sondeos que en Francia son Casi. a una velocidad increíblemente eficiente. Ella lo reconoció. Sin embargo, ahora sí, contingentes nacionalistas ultristas salieron en París y en otras ciudades a protestar al estilo de Trump. Pero Hubo 2 muertos en París anoche. Pero Le Pen reconoció su derrota. A diferencia de Trump en la campaña del 20, que no reconoció su derrota, ella sí reconoció su derrota, y de manera que los que estaban en la calle hablando de un fraude que no existió, forman parte de este movimiento, ¿no?, que le interesaba a Rusia. Bien. Pero no solamente esta elección usted tiene que prestarle atención. Aquí ganó Europa y Francia. Primero Europa y después Francia. Porque una derrota, como le explicábamos el viernes, hubiera sido una victoria de Putin, sin duda alguna. Pero hay otro país importante, no por su magnitud, pero sí por su entorno. Eslovenia también estuvo de votación. Eslovenia, recuerden, era parte de la ex Yugoslavia, con un primer ministro altamente cuestionado, le decían el Trump. De los Balcanes. De los Balcanes. El señor Janez, él se llama Janez Janša, el primer ministro, fue derrotado, solo obtuvo el 23,4% de la votación contra un Nobel liberal, europeísta, Robert Golob, un hombre casi prácticamente desconocido en el mundo político, pero conocido en el mundo empresarial. Uno de los hombres que ganaba los salarios. Él era empresario profesionalmente, viene de ese sector muy poco conocido políticamente, europeísta, contra el euroescépticos, que era el actual primer ministro, y además un hombre con una impronta del anterior primer ministro de más de 30 años en la vida de Eslovenia. De manera que ayer Europa ganó doble. Gana este hombre que es liberal pro-europeo, derrotando a uno de derecha anti-europeo, y que hubo una combinación de izquierda y derecha, ¿eh?, para fortalecer el europeo. Esto es parte de lo que el señor Putin nos contó. De manera que estas dos cosas usted las tiene que pesar, porque simultánea que esto se estaba dando, ayer aparecieron en Kiev, adivine quién, Anthony Blinken y el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, el general, aparecieron reunidos con sus contrapartes y con el presidente Zelensky en Kiev. Saliendo, comenzó un bombardeo de lo que Rusia llama su nueva etapa o su nueva estrategia. Si Rusia estuviera ganando la guerra 2 meses, no estuviera cambiando de estrategia. Por supuesto. Nadie cambia de estrategia cuando está ganando, ¿o sí? Exacto. ¿Ah? Entonces, este cambio, nada más que hablan ellos, es la estrategia ahora de bombardear masivamente. Y adivinen qué están bombardeando ahora: los ferrocarriles. O sea, objetivos civiles dirigidos a meterle miedo a la población, más de los masacres que se están haciendo. Entonces, esta entrevista de estos altos ejecutivos, esta es la primera vez que altos secretarios de Estado de los Estados Unidos, de alto rango, visitan la guerra ahí. Bueno, Boris Johnson estuvo allí, Pedro Sánchez. Pero este Estado norteamericano, Boris Johnson por Europa estuvo presente, igual que estuvieron los presidentes de los países bálticos. Claro, y Polonia. Pero de Estados Unidos, es el primer gran funcionario que llega. Los dos primeros. Y mire qué funcionario, ¿eh? No estamos hablando estamos hablando del jefe de la diplomacia y el jefe militar. Ponérselo así. Este mismo hombre que salió de Panamá, y no lo veo nada más que lo veo en Metro Libre, escribió o mandó un video con su voz reconociendo el papel de liderazgo de Panamá en la región con respecto al problema
de migración y a los lazos estratégicos de Estados Unidos con Panamá. Un buen mensaje que le mandó Blanqui. Yo no sé por qué no lo han hecho público. Viral. Es viral. ¿Por qué? Porque esto es una relación estratégica. Este es el mismo hombre que estando en Panamá, hoy solamente lo vi en primera plana en el Metro Libre de hoy. Este es el mismo hombre que cuando sale de Kiev, en un lugar de Polonia que no se especifica, hace fuertes declaraciones contra Putin. Sí. Y dice que Putin, cuyo objetivo era la doblegación de Ucrania y la liquidación de Ucrania, hasta ahora ha perdido la guerra porque no ha logrado ninguna de las dos cosas. Y lo dice él saliendo de Kiev. Y además reconociendo que va a regresar diplomáticos norteamericanos a Kiev. Y reconociéndolo a los Estados Unidos, a Zelensky, una mayor ayuda. Y Polonia, cuando se daba esta reunión, anunció ayer que más de 1.700 millones de dólares en ayuda militar, aviones, Los drones. los drones, los antiaéreos, Oye, la Javelin. está dando fuerte respaldo todo el mundo. El señor primer ministro de Inglaterra habla de enviar aviones para reforzar Polonia y armas. Viene una guerra más larga. Sí. Mientras Putin se concentraliza ahora en el bombardeo atroz a ciudades y objetivos. Entonces, esto que usted está viendo, las elecciones, estas dos elecciones, que constituyen un apoyo a Europa en un momento crucial. Y las denuncias que se han hecho del papel que jugó el ex canciller Schröder en la relación entre Alemania y Putin, en donde Schröder se hizo multimillonario con la venta de petróleo Y gas. ha puesto a la socialdemocracia en ver qué hace. Entonces, le planteo esto porque son elementos importantes que deben estar en la mente de nosotros en este punto crucial de la historia. Y si usted une esto a lo que le voy a contar, fíjese lo que pasa en nuestro continente, porque tenemos que prestarle atención a las nuevas elecciones. Las nuevas elecciones que nos interesan a los panameños es lo que va a pasar en Colombia, que estamos a prácticamente un mes y unos días de ese proceso electoral. Y las últimas encuestas, cualquiera que usted tome de cualquier bando, plantean un avance de Petro en el proceso electoral a pesar de la dura campaña que hay sobre la presencia de su hermano en una reunión en las cárceles. En la cárcel La Picota. Un ataque a la senadora Piedad Córdoba, que fue incluso, le solicitó Petro que se retirara y ella, pensando en la victoria de Petro, se retira. Con un nivel de alto nivel de consecuencia, porque no voy a entrar a calificar, porque tengo una opinión formada sobre esta señora. Pero eso no es lo importante es cuál es la actitud política de ella. Se retiró inmediatamente. También hablar de lo que está pasando con la noticia de que el Pollo Carvajal, imagínense los fake news que hay, le había metido dinero a la campaña de Petro, cosa que salió en Caracol TV, que tuvo que ser desmentida por su director y nuestro amigo Juan Roberto Vargas. Fíjense cómo están hay encuestas de toda clase, no voy a tomar un par de ellas nada más. En las encuestas, Petro sigue subiendo 4 puntos a 38, mientras Gutiérrez se mantiene en 23. En una elección siguiente, Petro ganaría contra Gutiérrez, que es la posibilidad de una segunda vuelta, si es que hay segunda vuelta, sí, sería entre Petro y Tico Gutiérrez. ¿No? Bueno, la revista Semana presentó una encuesta hablando de las dos posibilidades. Petro ganaba en las dos vueltas. Sí, esa es otra opción. Hay otras encuestas que dan a Petro muy cerca de 2% de obtener la mayoría absoluta en primera vuelta. Pero todas las encuestas parecen coincidir en que si hubiese una segunda vuelta serían estos dos hombres. Tico Gutiérrez y Petro. Porque Fajardo, ¿se acuerdan? El hombre que jugó en el centro, se lo llevó la corriente. Y el alcalde de Bucaramanga también se lo llevó la corriente. O sea, esto está centrado ya en dos polos, entre la izquierda y la derecha, que incluso el candidato de la derecha
ha bajado sus posiciones tratando de moverse hacia el centro. Y que en todo que él tiene un liberal como vicepresidente. De manera que nosotros le vamos a prestar atención a eso, porque hay una característica en Colombia que se está dando en Panamá. La fragmentación política en Colombia es asombrosa. La hemos visto a lo largo de todo este periodo y la inconsistencia de los partidos tradicionales lo llevó a perder la posibilidad de competir por la presidencia, aunque tengan representatividad baja, pero importante, en la Cámara de Representantes y en el Senado. Porque los partidos liberales y conservadores tienen peso en el Senado y la Cámara, pero desaparecieron en la discusión del Ejecutivo. Observe lo que está pasando nada más. En Colombia hubo un momento que había 69 candidatos presidenciales. Y si usted quiere mirar esto, cómo esto funciona o es disfuncional, mire lo que está pasando en el Perú. La mina aquella está cerrada, una mina que pertenece a los chinos. El país está prácticamente cerrado. Los conflictos políticos tienen inmovilizado al Perú, igual que tienen inmovilizado al Ecuador, entre una lucha entre el Ejecutivo y el Legislativo, en que el Legislativo impide que Guillermo Lasso, con un buen planteamiento económico, haya podido pasar eso por la Asamblea. Entonces, ¿quién pierde aquí? Pierde el país. Claro. Pues que este es tiempo irrecuperable en un momento de alta tensión global. Mire esto y mire nuestros amigos mexicanos, ¿no? En una posición complicada desde el punto de vista, han nacionalizado el litio sin saber qué están nacionalizando. El litio es importante, sin duda alguna. Pero la importancia del litio no está en que yo controle, porque aquí hay una tendencia a creer que los mecanismos antiguos funcionan en el mundo moderno. Nosotros necesitamos fuertes inversiones privadas bajo una fuerte distribución de la riqueza con el Estado. Lo que necesitamos es generar empleo y producir riqueza, ¿no? Y entonces ahora viene un proceso de pelea del presidente López Obrador, porque la terquedad no es una virtud cuando pone en riesgo al resto de la población. La terquedad es una virtud cuando ello es la expresión de una línea que comparte la sociedad en que usted está desarrollándose. Por ejemplo, la terquedad del general Torrijos con respecto al anticolonialismo aquí en Panamá, la liquidación, era una entidad correcta, porque la mayoría de los panameños sabíamos que si no eliminábamos el anticolonialismo no se podían liberar las fuerzas productivas, como efectivamente pasó post-invasión. Usted recuerda, Fernando, el crecimiento extraordinario de los últimos 30 años. Pero fue desigual, sí, ese es el problema central de nuestro país. ¿Y por qué es importante tener esto? Porque fíjense que la guerra en Ucrania se ve más afectada ahora por lo que está pasando en la República Popular China, en donde convergen. Recuerde que el presidente Xi Jinping, ahí no hay proceso electoral, sino que el partido va a decidir en octubre, sin duda alguna, reconocerle a Xi Jinping 5 años más. Esto en octubre, pero él necesita, para efectos de la consolidación de su liderazgo mundial, una China floreciente, una China con altos niveles de crecimiento, el problema del empleo. Pero ¿qué ha pasado en China ahora? Tradicionalmente, cuando ha habido la crisis del 2008, ¿qué hace China para mantener la inversión? Genera inversión interna. El desarrollo de proyectos de infraestructura y de habitacionales mantuvieron el empleo y el crecimiento en China. Interno. ¿Por qué? Porque China tiene 1.400 millones de habitantes. Sí. Tiene un mercado interno gigantesco, pero ahora, con las grandes limitaciones de endeudamiento de las empresas inmobiliarias, la pandemia y las medidas extremas que toma China, el alto costo de la energía ha golpeado duramente a China y ha bajado la tasa de crecimiento y ha aumentado el nivel de malestar. Usted tiene que ver las imágenes de Shanghai y ahora en Beijing hay COVID. O sea, el COVID, la guerra de Ucrania, Putin y las fuertes
de endeudamiento de las inmobiliarias se constituyen un elemento negativo para el ascenso de la personalidad de Xi Jinping, y ahora comienza a tener grandes problemas para enfrentarse a lo que viene en octubre. Y no es fácil recurrir ahora a la teoría anterior de más inversiones en infraestructura, porque no hay crecimiento. Actualmente en China, por la cantidad de falta de importaciones y de exportaciones, está afectada a China duramente. Y lo que está pasando en Shanghai no es la imagen que quisiera presentar China. Lo que China nos presentó a nosotros fue una imagen nítida del manejo del COVID. Pero 25 millones en el puerto más importante de Asia cerrado. Y eso va a tener un tranque global del transporte marítimo mundial. Entonces es importante mirar esto, porque nosotros tenemos otros aliados en la región, que es Japón, Corea del Sur. Y todo lo que está ocurriendo en el Indo-Pacífico debe ser de interés de nosotros. Igual que todo lo que está pasando en el mundo del petróleo, que está todavía por encima de los $100, va a tener efecto en nosotros por la inflación que vamos a traer. La inflación en combustibles y los derivados del petróleo. Ese es un problema. Y el otro problema que vamos a tener es la inflación en alimentos. Esta Eslovenia, que le hablaba, que fue derrotado, el Trump de esa área, a pesar de que es productora de petróleo, a pesar de eso, ella es una gran exportadora de trigo. Es un país pequeño. Si usted mira el Perú, da alta nivel de productividad. Bueno, es que es plano total, en serio, eso es una mesa, como Hungría. Sí, no, de disponibilidad de tierra arable altamente fértil, que la hace producir no solo para consumo, sino para exportar. Ahora cualquier producción de alimentos es importante. ¿Y por qué le planteamos todo esto? Porque una de las cosas que nosotros tenemos que mirar es con mucha atención este panorama internacional y esta situación de nuestra que nos pone a nosotros en Panamá en el primer plano mundial. Por eso me llamó mucho la atención el video que mandó el secretario de Estado de los Estados Unidos, que ayer estaba en Ucrania y pasó a Polonia, y es una figura importante junto con el secretario de Defensa de los Estados Unidos, y que establece un nivel de relación importante y reconoce en el gobierno del presidente Cortizo un aliado estratégico para lo que viene, está en desarrollo. Y entonces recuerde que pronto vamos a tener también en octubre la elección en Brasil, en donde Bolsonaro tiene pocas posibilidades de ganar. No es que no pueda ganar, cada vez se acerca más, se cierra más en la posibilidad de crecer de Bolsonaro, y cada vez se abre más la posibilidad de Lula de crecer. Prestemos la atención a todo lo que está ocurriendo. Fíjese lo que arrancó Fernando diciéndole a ustedes. El señor nicaragüense volteando la mesa nuevamente, aparte de los presos que tiene, aparte del poco crecimiento que tiene, la represión que tiene, la cantidad de dirigentes que fueron presos para que él corriera solo. Sí. Y ayer salió un documental que se lo recomiendo de Navalny en la CNN, que expresa lo que realmente políticamente está pasando en la Rusia zarista de Putin. Sí. Un ultranacionalista que lo que quiere no es sino borrar a los ucranianos del mapa. Todo eso está ocurriendo. A la vuelta vamos a hablar de Panamá, cómo estamos nosotros en el COVID. Recuerden que el COVID está golpeando duramente a la República Popular China, está golpeando también a países del Indo-Pacífico, está golpeando a Italia. Y en nosotros ayer tuvimos una baja importante en los casos activos. Esa es una buena noticia. Una buena noticia, pero además de eso, veamos qué está pasando en el panorama político panameño. ¿Vamos o no vamos a un incremento de la fragmentación? Exacto. Bueno, ¿cuáles serán las medidas que deberán tomar los panameños? A la vuelta, vamos a hablar en torno a todo esto que están pasando en los partidos políticos y por qué nuestros dirigentes tienen una versión tan cortoplacista tan miope de un mundo que está rico en opciones de largo plazo.